Bueno, comenzamos la grabación nuevamente porque se empezó a descontrolar la cámara, así que vamos de lleno a la palabra de Dios. Por favor, del otro lado de la pantalla, deténganse por un momento para escuchar la palabra de nuestro Creador. Porque a veces decimos, ¿cómo? ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Pero si no escuchamos la voz de Dios, que es el Maestro, ¿cómo vamos a aprender? Y estamos en la enseñanza del libro Números, capítulo 25, del versículo 10, que se llama, esta para allá, que culminamos hoy, Pinjas o Fines. Y nos habla del celo que tuvo Fines. Y estábamos hablando hace unos minutos para atrás, que según Wikipedia, para que nosotros entendamos la diferencia de las obras de la carne, lo terrenal, y lo divino, el fruto del Espíritu, el carácter de acuerdo a Dios, porque es totalmente distinto. Según Wikipedia, los celos son una respuesta a una ruptura del equilibrio emocional cuando una persona se percibe o se siente amenazada o que va a tener una pérdida, celos amorosos, sentimentales, etc. Acá Dios no vio eso en Pinjas. Vio otra clase de celos. Un celo santo. Un celo por querer que en todo el pueblo, en el campamento, se viva de acuerdo a los principios de Dios. Esos principios que fortalecen el matrimonio, el hogar, la familia. Esos principios que nos da sabiduría para ser buenos mayordomos con las finanzas, con lo que Dios permite que tengamos en la mano. Son diferentes clases de celos. En Pinjas no vio estos celos de que, esos celos carnales y entonces fue a matar. No, sino que un celo totalmente distinto. Dice el capítulo 25 de Números, Yahweh le dijo a Moisés, Pinjas el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón el Cohen, ha apartado mi furia de los hijos de Israel por ser celoso como yo soy. Así que yo no los destruí en mi propio celo, por lo tanto yo le estoy dando mi pacto de Shalom, haciendo un pacto con él y sus hijos después de él, que el oficio del Cohen será de ellos para siempre. Esto es causa porque él fue celoso por amor a su Elohim. Por amor a su Elohim. O sea, la actitud que tuvo Pinjas fue por amor a Elohim. Y vamos a seguir viendo un poco más sobre esto. Porque Pinjas o Fines está teniendo una esencia, está teniendo un carácter como el de nuestro Adón, nuestro Señor Yeshua. Un celo apasionado por la casa de Dios, un celo apasionado por la emuná, por la fe, la pureza. Y defendió la santidad enfrentando la injusticia. Así que vemos que Fines o Pinjas era nieto de Aarón. Y por haber tenido esa actitud, no fue Moisés que le dijo, bueno, Pinjas, andá a hacer esto. No fue Aarón que le dijo, bueno, andá, hacé esto, Pinjas o Fines. No, salió de él porque él escuchaba palabra de Dios como nosotros. Acá no solamente tiene que seguir a Dios el pastor, fulano, mengano, el presidente. No, acá son todos los que escuchan la palabra del Creador. Y uno toma la decisión, como hizo Fines o Pinjas, de obedecer a su Dios. De confiar en sus palabras. Voy a hacerlo como Dios me enseña, porque así tendré la bendición y tendré la victoria. Actuó personalmente Fines o Pinjas. Tuvo una acción decisiva, hablábamos la semana, una acción decisiva. Y miren lo que dice, vamos a buscar aquí, miren lo que dice Juan, vayan a buscar el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 2, desde el versículo 13 al 17. Y alguien, si lo encontró, quiero que lo lea en voz alta
se acercan ahí un poquito a la cámara para que se escuche la voz. El libro de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El suelo de tu casa me consume. Así que vemos que una misma actitud, ¿verdad? Un celo porque haya que se cumpla el propósito en ese lugar. Allí en el templo, en este caso, ¿verdad? Allí en el templo, que se cumpla el propósito por el cual fue levantado. Que las personas tenían que acercarse a ¿qué? A orar. A ofrecer sacrificio, ofrenda de shalom, de paz, de arrepentimiento. Pero no un mercado. Aprovechaba la gente para ir, ¿para qué? Para hacer negocio. Y también aprovechaban los del templo, también para hacer negocio. Y si hoy lo trasladamos a este tiempo, podemos ponerlo como, bueno, no tiene nada de malo aprovechar el lugar para vender comida, vender ropa, ¿verdad? Ahora se usa mucho los vivos para estar vendiendo ropa. Ay, pero qué fanatismo, Paola, sos tan extremista. Pero, a ver, es lo que ocurrió en aquel día, en aquel tiempo. Estaban haciendo eso. Estaban haciendo eso, salidos del foco. Salidos del foco, metidos en otro panorama. La mentalidad en otra cosa. Y no a la manera del Creador. Entonces vemos que este celo se manifiesta como una profunda pasión y preocupación por la santidad y el propósito de la casa de Dios. Ahora, Pinjas cambió el estado del corazón de Dios, porque Dios se había puesto como furioso, enojado por la actitud de las personas que estaban andando ¿en qué? En las obras de la carne. Estaban andando a su manera. Y el andar a su manera, ¿qué fue lo que desató? Mortandad entre el pueblo. Y a veces nosotros vemos que cierta decisión o cierto estilo de vida desata en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra vida o en la sociedad, desata, vamos a dar el ejemplo, inmoralidad, desata el orgullo, la vanidad, la arrogancia, desata también escasez, ¿no? Porque hay vicio y hay muchas cosas a la manera de uno, no tiene nada de malo. Entonces el ser humano lo hace. Y desata un montón de cosas. Y llega un momento que hay personas que miran al cielo y dicen, ¿dónde está Dios? Como echándole, ¿verdad?, la culpa al Creador. Pero la culpa es de uno. Porque el peor enemigo, nos muestra la Escritura, ¿dónde está? Adentro de uno mismo. Miren lo que había ocurrido. Vamos a adelantarnos un poco. Capítulo 26, si no me equivoco. Después de la plaga, Yahweh dijo a Moisés y a Eleazar, el hijo de Aarón el Cohen, tomen un censo de la asamblea completa de los hijos de Israel, de 20 años de edad y mayores, por sus clanes ancestrales. No, ahí no quería irme yo. Bueno, donde redacta de que Fines vio que uno de sus hermanos, uno de los israelitas, se iba con una mujer, no una mujer que guarda Torá, que guarda palabra de Dios, que busca ser la mujer virtuosa. No. No. Capítulo 27. Capítulo 27. Bueno, igual no me quiero detener mucho ahí, sino que andaba en ¿qué? En su flor de piel. Y Fines esto lo vio. Porque todo esto corrompe, todo esto destruye. Si no, ¿por qué no vemos permanencia en los hogares, en la familia, en los matrimonios? ¿Por qué no vemos estabilidad? Así que son puntos importantes.
El pecado corrompe. ¿Y el pecado qué es? Nos dice Primera de Juan 3, 4, esto no soy yo, lo dice la Escritura. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios, la ley divina, la Torá, los mandamientos de nuestro Creador, que nos enseña valores, moral. Cada uno de ellos, siempre decimos, es una llave de bendición y un cerco de protección para nosotros. Y cuando nosotros esto lo menospreciamos, decimos, ya no tiene valor esto, podemos vivir como quiera porque ya el Señor pagó todo en el madero, ahí empezamos, o mejor dicho, seguimos caminando en el pecado. Y era lo que parte del pueblo de Israel había escogido. Había escogido ¿qué? El pecado, el transgredir las leyes de Dios. Dios le decía, no hagan eso, porque si no va a pasar tal cosa. Y uno, tapado los ojos, hago lo que siento y lo que me gusta. Y eso trae muerte, eso trae enfermedad, eso trae muchas cosas. Y miren lo que dice el libro de Mateo. Vamos a buscar allí el libro de Mateo, capítulo 5. Ténganme un poco de paciencia. Mateo capítulo 5. Vamos a leer lo que nos dice. Mateo capítulo 5. Versículo 48. Dice, así que sean perfectos. ¿Cómo dice? Perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Nos podemos excusar con la frase de, bueno, somos todos pecadores. Bueno, todos somos así. Bueno, Dios sabe. Eso es como poner un tope a nuestra vida y no crecer, sino quedarnos así. Y hacer el sacrificio en el madero como que no tiene valor ninguno. Porque eso es lo que estamos haciendo teniendo esa mentalidad. Cuando acá la palabra de Dios nos dice claramente que seamos perfectos. Ustedes deben ser perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Debemos aspirar a la santidad, a la perfección. Pero es necesario tener emuná, tener fe. Y la fe, uno de los ingredientes de la fe, es la confianza. Pinjas o Fines confiaba en todas las palabras de Adonai. Por eso que él tenía y tuvo esa reacción. No una reacción de sanguinario, de esto es mío, no me lo tocas, como los celos, ¿verdad?, de la sociedad. Sino un celo de ser valiente, de vivir conforme a Dios, a su Creador. Nosotros tenemos que tener ese ingrediente, confianza. Y después de la confianza, ¿qué viene? Obediencia. Obediencia. Como nos enseñó Yeshua por medio de su palabra, y en aquel tiempo cuando se hizo carne, mostraba a la sociedad. Mostraba a la sociedad no solo la confianza, sino la obediencia. Por eso la gente, mucha, quedaba admirada y maravillada de las cosas que él decía. Porque la gente se miraba y decía, mirá, él no solo es como los maestros de la ley, que solamente bla, 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 pero sus hechos son totalmente lo contrario. No, en el maestro, en Yeshua, veían que salían esas mismas palabras, pero también que él las vivía, las practicaba. Ahora quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, para que vean que nosotros tenemos que tener el mismo Ruach, el mismo espíritu que el Creador.
Dice así Efesios capítulo 2, desde el versículo 1. Dice, ustedes ustedes estaban muertos por pecados y por actos de desobediencia. Caminaban en la senda de este mundo, de este sistema, y obedecían al gobernador de los poderes del aire. ¿Qué son estos poderes del aire? Son espíritus caídos. Y los que no tienen al Señor en su corazón, ni tienen sus mandamientos, que todavía está operando en los desobedientes de la Torá. Es verdad, versículo 3, es verdad, todos vivíamos así en un tiempo. Seguíamos las pasiones de nuestra vieja naturaleza y obedecíamos sus deseos. En nuestra condición natural estábamos en camino a la ira de Yahweh, tal como todos los demás. Pero, versículo 4, pero Yahweh es tan rico en misericordia y nos ama con un amor intenso, versículo 5, que Él nos trajo vida. Que Él nos trajo vida. Así que, ¿cómo comienza Efesios capítulo 2? Dice, antes ustedes estaban muertos por sus pecados. Y dijimos al comienzo que pecado, ¿qué es? Transgredir las leyes de Dios. Estábamos muertos ¿en qué? En nuestros actos de desobediencia. No respetábamos a madre o padre, o quizá otros robaban, mataban, maldecían, adoraban otros ídolos, o ellos mismos eran ídolos. Antes. Pero dice que Yahweh es tan rico en misericordia, por eso el sacrificio en el madero es tan rico en misericordia, y nos ama con un amor como intenso. Es decir, no se da por vencido, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. No solamente algunos, no solamente nosotros, toda la humanidad proceda al arrepentimiento. Su amor es intenso, que Él nos trajo vida. Entonces ese sacrificio nos tiene que llenar de amor, llenar de pasión, llenar de fuerza, llenar de confianza, esperanza, para hacer su voluntad, como lo hizo Pinjas o Fines en aquel momento. Ahora quiero que vayamos a unas palabras tremendas de Josué, capítulo 24, desde el versículo 14, dice así la palabra del Señor. Porque ¿saben qué? Acá, la base y el fundamento es la palabra de Elohim, la palabra de Dios. Y lastimosamente, el ser humano cuando está metido mucho en su ego, en su carne, en su corazón, en una oportunidad alguien que tuvo largo tiempo caminando con nosotros la fe, al tener otra junta, llegó a decirme estas palabras. Y capaz que les pasa del otro lado también, o capaz que tienen el mismo pensamiento, un mal pensamiento que no proviene del cielo. Me dijo, gracias por todo, gracias por haberme ayudado, gracias por aún haberme dado trabajo, gracias por X cosa, ¿no? Lo poco bueno que uno hace, lo hace porque por Dios. O sea que es Dios, la gloria es para Dios. Dice, pero voy a ir a tal lado, me voy a juntar con tales personas que son imperfectas como yo. ¿Y qué leímos en la Escritura? ¿Que Dios quiere que sigamos viviendo en la imperfección? ¿En la escasez? ¿En la enfermedad? ¿En la ceguera espiritual? ¿Quieres que sigamos en eso, Dios? O sea que fue en vano el sacrificio. De ninguna manera, porque recién leímos que Dios quiere que seamos perfectos.
Que seamos perfectos porque nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y saben qué? Si no nos cambiamos el chip de que sí se puede, vamos a seguir en la miseria espiritual. Y por lo tanto, si hay miseria espiritual, también lo va a haber en lo terrenal, en lo físico. Tenemos que cambiar el chip, porque ese chip es de la serpiente, es del sistema, no es de Dios. Dice Josué en el capítulo 24, desde el versículo 14, por lo tanto teman a Yahweh, sírvanle en verdadera y sinceramente, desechen los dioses extraños que sus padres sirvieron del otro lado del río Éufrates y en Egipto y sirvan a Yahweh. Si luce mal a ustedes servir a Yahweh, entonces escojan hoy a quién servir. ¿Será los dioses que sus padres sirvieron del otro lado del río? ¿O los dioses de los Emori en cuya tierra están viviendo? Está preguntando, ¿no? En cuanto a mí y mi casa, nosotros serviremos a Yahweh. Es una decisión personal. Pero no podemos señalar a Dios por los males que nos acontecen. No podemos echarle la culpa al presidente, si bien tiene parte también, porque si camina en desobediencia a la palabra de Dios, obviamente que abre puertas de oscuridad a toda la nación. Pero todo comienza ¿dónde? En uno. Dice acá Josué, desechen los dioses extraños. Y los dioses extraños no solamente son estatuas, hablábamos la semana. A veces nuestra propia manera de pensar. No, mi madre, que ya no está, lo hacía así. Mi padre tenía esa costumbre. No, yo siento que es así. No, ¿no ve que la moda dice que es así? Esos son dioses. Vos confiá en vos mismo y dale para adelante. Eso también es un Dios extraño. Acá dice que tenemos que poner toda nuestra confianza ¿en quién? En el Eterno, en el Creador. Creador del cielo y de la tierra, de lo visible e invisible. Y acá Josué están confrontando al pueblo. ¿Quieren hacer lo que quieren? ¿Quieren seguir viviendo de la misma manera? ¿Quieren seguir en la falsa religión? Allá ustedes. Pero mi decisión es, en cuanto a mí y mi casa, nosotros serviremos a Yahweh. Y vamos a adelantarnos al versículo 19. Josué dijo al pueblo, ustedes no pueden servir a Yahweh porque Él es un Elohim Kadosh, es un Elohim santo. Y Él no perdonará sus crímenes y pecados. Si ustedes abandonan a Yahweh y sirven dioses extraños, Él se volverá haciéndoles daño y destruyéndolos después de que Él les ha hecho bien. O sea, le está aclarando Josué al pueblo que así con la mentalidad que ellos tenían, no iban a salir adelante. Tenía que haber un cambio. Tenía que haber realmente una decisión. Ok, así no vamos a seguir más. Antes lo hacíamos así, pero ahora no lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer a la manera de Elohim. ¿Por qué? Porque acá dice que Elohim es celoso y que es Kadosh, que es santo. Y esto se dejó de enseñar y de predicar. Se dejó de luchar por esto. Ya no es la bandera esa en los hogares, en las congregaciones, en las mentalidades, sino que todo es permitido. No tiene nada de malo, eso ya pasó. La palabra de Dios es eterna. No tiene sombra de variación. Nuestro Dios es Kadosh y es celoso. Y continúa diciendo en el versículo 23, ahora Josué dijo, dispongan los dioses extraños que tienen entre ustedes y vuelvan sus corazones hacia Yahweh, el Elohim de Israel. Vuélvanse. O sea, examinemos, qué es lo que hay que sacar de acá adentro, porque el peor enemigo está acá adentro. Está acá adentro, es la manera de pensar de uno. No, quizá matándome en el trabajo, haciendo 12 horas de lunes a lunes, repecho la economía. Si hago esto, se soluciona esto. Ídolos.
que no tienen ningún poder, sino que es una mentalidad humana. Pero dice que antes nosotros éramos así. Antes. Ahora en esa oportunidad que Dios nos da de poder caminar en Él, haciendo un nuevo pacto, teniendo un pacto renovado, tiene que ser un camino de ¿qué? De rectitud, de perfección, de santidad, como Pinjas así lo tuvo. Ahora quiero que vayamos a Marcos, el libro de Marcos. Miren lo que nos redacta allí el libro de Marcos. Miren allí lo que ocurre en el capítulo 14. Marcos 14, vamos a leer desde el versículo 3. Mientras él estaba en Beit Ania, en la casa de Simeón, un hombre que había tenido lepra, mientras comía, una mujer vino con un frasco de alabastro lleno de perfume muy costoso, de aceite de nardo. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre su cabeza, pero algunos allí, amargamente, en la Reina Valera creo que dice se indignaron. Se dijeron así: ¿por qué desperdician este perfume? Pudo haber sido vendido por el salario de un año y dado a los pobres. Y la regañaron a la mujer por hacer eso. Y algo que nos enseña la para allá también de Números, si seguimos leyendo allí en Pinjas, es sobre las ofrendas, es sobre las fiestas de Elohim. Que las fiestas, nos dice acá en el libro de Números, no son las fiestas que nosotros aprendimos en esta tierra, en esta sociedad, sino que son otras fiestas. ¿Y cómo se llaman estas fiestas? Bueno, acá nos nombra, por ejemplo, el Shabbat. Es una de las fiestas de Dios. Y en el video que se nos cortó, que comencé diciendo con unas palabras de un hermano en el Facebook, me gustó mucho en el corazón porque estamos en el mismo espíritu, en el mismo Ruach. Dice que el Shabbat es un regalo, es un día para disfrutar. La práctica del Shabbat, un ejercicio espiritual. ¿Qué es? Un ejercicio espiritual. Es decir, que es activa, o sea, tenemos que hacer, hay que movernos. Que nos ayuda a crecer y a madurar. Nos enseña a valorar el tiempo y la vida y a encontrar shalom, paz en la presencia de Yahweh. Que este día sea un refugio y un consuelo y que la presencia de Yahweh sea nuestra guía y nuestro sostén. Hermoso. Esta es una de las fiestas del Señor, que nos abre el libro de Números también. Hay que ser celoso como Pinjas y celoso también como nos enseñó Yeshua. Ese celo que no importa el que dirán, lucha por vivir a la manera de su Creador. Lucha por practicar el consejo divino y así tener éxito en la vida espiritual, matrimonial, con los hijos, la finanza, etc. Nos dice Números capítulo 28 allí, nos nombra no solamente el Shabbat, sino Rosh Chodesh, principio de mes. Nos nombra Pesach, la Pascua. Nos nombra Halloween. No, era para ver si están atentos. De ninguna manera esa no es una fiesta del Señor. La Navidad no es una fiesta del Señor, acá no lo dice la Sagrada Escritura. Nos dice el día de los primeros frutos, Shavuot. Y así pueden seguir leyendo ustedes. ¿Y saben qué? Nos habla de las ofrendas. Y acá esta mujer que recién leímos estaba haciendo eso. Y la gente ahí, ¿qué es lo que hizo? La menospreció, la criticó. Dijo, ¿qué está haciendo esta? Y a veces, lastimosamente, pasa
Aún en medio de los creyentes, en medio de las congregaciones, se están criticando a aquellos que se guardan, a aquellos que practican la santidad, a aquellos que se esfuerzan por ir perfeccionándose paso a pasito. ¿Por qué? Porque es mejor amoldarse a lo que aprendimos, a los ídolos de nuestros padres, como el pueblo de Israel, que recién leímos. Es más fácil andar en la carne, es más fácil andar en el yo, pero cuando nos metemos en la Escritura nos confronta el Señor y dice: ser santo porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y acá criticaban a esta mujer que estaba dando una ofrenda a su maestro. Ella había creído a las palabras y por lo tanto ella manifestó que una obra de amor hacia el Señor, derramando ese perfume caro que quizá habrá ahorrado la mujer tiempo y tiempo. Pero si hubiera gastado el dinero en la parranda, hubiera gastado el dinero en, no sé, en irse por ahí con hombres, si hubiera gastado el dinero en lo que se imaginen, no pasa nada, no pasa nada. Dios todo perdona y entonces como que nos consolamos abrazándonos. No es así, no podemos seguir viviendo de la misma manera. Tiene que haber un celo apasionado y una verdadera pureza en nuestra fe, en nuestra emuná, defendiendo la santidad y enfrentando la injusticia con valentía. Y quiero nombrar unos puntos importantes. En Pinjas y Yeshua, bendiciones, que hay algo, ya venimos hablando, pero destacan la importancia de la justicia y la santidad. ¿Qué es la justicia? Cumplimiento de la ley divina, los mandamientos de nuestro Creador. Ellos tenían un corazón así. Tenían el practicar justicia, dar cumplimiento a la ley divina. ¿Cuáles son uno de los mandamientos de la ley divina? Honrar a padre y madre, respetarles. No adulterar es parte también de los mandamientos del Eterno. No engañar en el matrimonio. No mentir, no matar, no robar. Guardar este día es parte de también, porque es para beneficio beneficio nuestro. También vemos otro punto importante: responsabilidad social. Responsabilidad social implica preocuparse por el bienestar de los demás. Hoy en día, como ya pasó de moda la ley de Dios, los mandamientos de Dios, no luchamos por la santidad y por el orden divino en nuestra vida y en nuestro hogar, mucho menos nos vamos a preocupar por el bienestar de los demás. Y los mandamientos de Dios, la ley de Dios, nos enseña eso también. El tener, preocuparnos por el bienestar de nuestro prójimo. Por la familia. Otro punto importante: la búsqueda de la rectitud. La justicia implica esforzarse. Tiene que estar ese ingrediente en nosotros también, el esfuerzo. Hoy queremos todo de arriba. Hasta que no sé, que nos traigan la comida en la boca. Tiene que haber un esfuerzo por hacer lo correcto en todas las situaciones, caminando en línea recta y siguiendo el camino de Dios establecido. ¿Vieron que es bueno escuchar a Dios y obedecerle? Esa es el verdadero camino. Ahí está verdaderamente la bendición. Y nosotros tenemos que luchar por eso.